Las intermitencias de la muerte, José Saramago. Al día siguiente no murió nadie. El hecho, por absolutamente contrario a las normas de la vida, causó en los espíritus una perturbación enorme. Efecto a todas luces justificado, basta recordar que no existe noticia en los 40 volúmenes de la historia universal, ni siquiera un caso para muestra, de que alguna vez haya ocurrido un fenómeno semejante, que pasara un día completo, con todas sus pródigas 24 horas, contadas entre diurnas y nocturnas, matutinas y vespertinas, sin que se produjera un fallecimiento por enfermedad, una caída mortal, un suicidio conducido hasta el final, nada de nada, como la palabra nada. Ni siquiera uno de esos accidentes de automóvil tan frecuentes en ocasiones festivas, cuando la alegre irresponsabilidad o el exceso de alcohol se desafían mutuamente en las carreteras para decidir quién va a llegar a la muerte en primer lugar. El fin de año no había dejado tras de sí el habitual calamitoso reguero de óbitos, como si la vieja Atropos de regaño amenazador hubiese decidido envainar la tijera durante un día. Sangre, sin embargo, hubo, y no poca. Desorientados, confusos, horrorizados, dominando a duras penas las náuseas, los bomberos extraían de la amalgama de destrozos míseros cuerpos humanos que, de acuerdo con la lógica matemática de las colisiones, deberían estar muertos, y bien muertos, pero que, pese a la gravedad de las heridas y de los traumatismos sufridos, se mantenían vivos y así eran transportados a los hospitales, bajo el sonido dilacerante de las sirenas de las ambulancias. Ninguna de esas personas moría en el camino y todas iban a desmentir los más pesimistas pronósticos médicos. Este pobre diablo no tiene remedio posible. No merece la pena perder el tiempo operándolo, le decía el cirujano a la enfermera mientras ésta le ajustaba la mascarilla a la cara. Realmente, quizá no hubiera salvación para el desdichado el día anterior, pero lo que quedaba claro era que la víctima se negaba a morir en este. Y lo que sucedía aquí sucedía en todo el país. Hasta la medianoche en punto del último día del año, aún hubo gente que aceptó morir en el más fiel acatamiento de las reglas, tanto las que se refieren al fondo de la cuestión, es decir, se acabó la vida, como las que se atienden a las múltiples formas en que el dicho fondo de la cuestión, con mayor o menor pompa y solemnidad, suele revertirse cuando llega el momento fatal. Un caso sobre todo interesante, obviamente por tratarse de quien se trata, es el de la ancianísima y venerada Reina Madre. A las 23 horas y 59 minutos de aquel 31 de diciembre, nadie sería tan ingenuo para apostar el palo de una cerilla quemada por la vida de la Real Señora. Perdida cualquier esperanza, rendidos los médicos ante la implacable evidencia, la familia real, jerárquicamente dispuesta alrededor del lecho, esperaba con resignación el último suspiro de la matriarca. Tal vez unas palabras, una última sentencia edificante para la formación moral de los amados príncipes, sus nietos, tal vez una bella y redonda frase dirigida a la siempre ingrata retentiva de los súbditos futuros. Y después, como si el tiempo se hubiera parado, no sucedió nada. La reina madre no mejoró ni empeoró, se quedó como suspendida, balanceándose el frágil cuerpo en el borde de la vida, amenazando a cada instante con caer hacia el otro lado, pero atada a este por un tenue hilo que la muerte solo podía ser ella. No se sabe por qué extraño capricho, seguía sosteniendo. Ya estamos en el día siguiente, y en él, como se informó nada más empezar este relato, nadie iba a morir. La tarde ya estaba muy avanzada cuando comenzó a circular el rumor de que, desde la entrada del nuevo año,
más exactamente desde las 0 horas de este día 1 de enero en que estamos, no había constancia de que se hubiera producido en el país fallecimiento alguno. Podría pensarse, por ejemplo, que el rumor tuviera origen en la sorprendente resistencia de la reina madre a desistir de la poca vida que aún le restaba. Pero lo cierto es que el habitual parte médico distribuido por el gabinete de prensa de Palacio a los medios de comunicación social aseguraba no solo que el estado general de la real enferma había experimentado una visible mejoría durante la noche, sino que incluso sugería y hasta daba a entender, eligiendo cuidadosamente las palabras, la posibilidad de un completo restablecimiento de la importantísima salud. En su primera manifestación, el rumor podría haber partido con toda naturalidad de una agencia de pompas fúnebres y traslados. Por lo visto, nadie parece dispuesto a morir en el primer día del año, o de un hospital. Ese tipo de la cama 27 ni ata ni desata. O el portavoz de la policía de tráfico. Es un auténtico misterio que, habiéndose producido tantos accidentes en la carretera, no haya ni un muerto para muestra. El rumor, cuya fuente primigenia nunca fue descubierta, aunque a la luz de lo que sucederá después eso importe poco, llegó pronto a los periódicos, a la radio, a la televisión, e hizo que inmediatamente las orejas de los directores, adjuntos y redactores jefes se alertaran. Son personas preparadas para olfatear a distancia los grandes acontecimientos de la historia del mundo y entrenadas para agrandarlos siempre que tal convenga. En pocos minutos ya estaban en la calle decenas de reporteros de investigación haciendo preguntas a todo bicho viviente que se les pusiera por delante. Mientras que en las caldeadas redacciones los teléfonos se agitaban y vibraban con idéntico frenesí indagador. Se realizaron llamadas a los hospitales, a la Cruz Roja, a la morgue, a las funerarias, a los policías, a todas, con la comprensible exclusión de la secreta. Y las respuestas llegaban siempre con las mismas lacónicas palabras: no hay muertos. Más suerte tuvo aquella joven reportera de televisión a quien un transeúnte, alternando la mirada entre ella y la cámara, contó un suceso vivido en persona y que era copia exacta del ya citado episodio de la Reina Madre. Estaba sonando la medianoche, dijo, cuando mi abuelo, que parecía a punto de expiar, abrió los ojos de repente antes de que sonase la última campanada del reloj de la torre, como si se hubiese arrepentido del paso que iba a dar, y no murió. La reportera, hasta tal punto estimulada con lo que acababa de oír, sin entender a súplicas ni protestas, por favor, señora, no puedo, tengo que ir a la farmacia, mi abuelo necesita la medicina. Empujó al hombre hasta dentro de la unidad móvil. Venga, venga conmigo, su abuelo ya no necesita medicinas, gritó. Y a continuación ordenó regresar al estudio de televisión, donde en ese preciso instante se estaba preparando todo para un debate entre 3 especialistas en fenómenos paranormales, a saber, 2 brujos reputados y una famosa vidente, convocados a toda prisa para analizar y dar su opinión sobre lo que ya comenzaba a ser llamado por algunos graciosos, de esos que no respetan nada, la huelga de la muerte. La confiada periodista trabajaba partiendo de la más grave de las equivocaciones, porque había interpretado las palabras de su fuente informativa como significado de que el moribundo, en sentido literal, se arrepintió del paso que estaba a punto de dar, o sea, morir, finar, estirar la pata, y por tanto decidió dar marcha atrás. Sin embargo, las palabras que el feliz nieto pronunció efectivamente, como si se hubiese arrepentido, eran radicalmente diferentes de un perentorio. Se arrepintió.
Unas cuantas luces de sintaxis elemental y una mayor familiaridad con las elásticas sutilezas de los tiempos verbales habrían evitado el equívoco y el consiguiente rapapolvo que la pobre muchacha, roja de vergüenza y humillación, tuvo que soportar de su jefe directo. Lo que no podían imaginar, ni uno ni otra, es que la tal frase, pronunciada en directo por el entrevistado y nuevamente escuchada en la grabación que emitió el telediario de la noche, sería entendida de la misma equivocada manera por millones de personas, lo que acabará teniendo como desconcertante consecuencia en un futuro muy próximo la creación de un movimiento de ciudadanos firmemente convencidos de que con la simple acción de la voluntad se puede vencer a la muerte y que, por consiguiente, la inmerecida desaparición de tantas personas en el pasado se habría debido a una censurable flaqueza de voluntad de las generaciones anteriores. Pero las cosas no se quedaron así, dado que las personas, sin que para tal tengan que acometer ningún esfuerzo perceptible, seguirán sin morir. Otro movimiento popular de masas, dotado de una visión prospectiva más ambiciosa, proclamó que el mayor sueño de la humanidad desde el principio de los tiempos, es decir, el gozo feliz de una vida eterna aquí en la tierra, se había convertido en un bien para todos, como el sol que nace todos los días y el aire que respiramos. Pese a disputarse, por decirlo así, el mismo electorado, hubo un punto en que los dos movimientos supieron ponerse de acuerdo, y fue nombrar para la presidencia honoraria, dada su eminente calidad de precursor, al intrépido veterano que, en el instante supremo, había desafiado y derrotado a la muerte. Hasta donde se sabe, no se le atribuyó particular importancia al hecho de que el abuelo se encuentre en un estado de coma profundo y, según todos los indicios, irreversible. Aunque la palabra crisis no sea ciertamente la más apropiada para caracterizar los singularísimos sucesos que venimos narrando, por tanto sería absurdo, incongruente y atentatorio contra la lógica más común hablar de crisis en una situación existencial justamente privilegiada por la ausencia de la muerte. Se comprenderá que algunos ciudadanos, celosos de su derecho a una información veraz, se pregunten a sí mismos y unos a otros qué diablos pasa con el gobierno, que hasta ahora no ha dado la menor señal de vida. Es cierto que el ministro de Sanidad, interpelado cuando pasaba en el breve intervalo entre dos reuniones, había explicado a los periodistas que, teniendo en cuenta la falta de elementos suficientes de juicio, cualquier declaración oficial sería forzosamente prematura. Estamos tratando de colegir las informaciones que nos llegan de todo el país, añadió, y realmente en ninguna se hace mención de fallecimientos, pero, como se puede suponer, pillados por sorpresa como todo el mundo, todavía no estamos preparados para enunciar una primera idea sobre el origen del fenómeno y sobre sus implicaciones, tanto las inmediatas como las futuras. Podría haberse quedado aquí, lo que, teniendo en cuenta las dificultades de la situación, ya sería de agradecer. Pero el conocido impulso de recomendar tranquilidad a las personas a propósito de todo y de nada, y de mantenerlas sosegadas en el redil sea como sea, ese tropismo que en los políticos, en particular si están en el gobierno, se ha convertido en una segunda naturaleza, por no decir automatismo, movimiento mecánico, le obligó a rematar la intervención de la peor manera. Como responsable de la cartera de Sanidad, les aseguro a quienes me escuchan que no existe motivo alguno de alarma. Si he entendido bien lo que acabo de oír, observó un periodista con tono que no quería parecer demasiado irónico,
En su opinión de ministro, no es alarmante el hecho de que nadie esté muriendo. Exacto. Aunque con otras palabras, es eso mismo lo que he dicho. Señor ministro, permítame que le recuerde que todavía ayer había personas que morían y a nadie se le pasaba por la cabeza que eso fuera alarmante. Es lógico, lo habitual es morir. Y morir solo es alarmante cuando las muertes se multiplican. Una guerra, una epidemia, por ejemplo. Es decir, cuando se salen de la rutina. Podría decirse así. Pero, ahora que no se encuentra a nadie dispuesto a morir, ¿es cuando usted nos pide que no nos alarmemos? Convendrá conmigo que, por lo menos, es bastante paradójico. Es la fuerza de la costumbre. Reconozco que el término alarma no tiene aquí cabida. ¿Qué otra palabra usaría entonces, señor ministro? Le pregunto porque, como periodista consciente de mis obligaciones que presumo ser, me preocupa emplear el término exacto siempre que sea posible. Ligeramente enfadado con la insistencia, el ministro respondió secamente: no una, sino 4. ¿Cuáles, señor ministro? No alimentemos falsas esperanzas. Habría sido sin duda un buen y honesto titular para el periódico del día siguiente, pero el director, tras consultar con su redactor jefe, consideró desaconsejable, incluso desde el punto de vista empresarial, lanzar ese cubo de agua fría sobre el entusiasmo popular. Ponga lo mismo de siempre. Año nuevo, vida nueva, dijo. En el comunicado oficial, finalmente difundido cuando la noche ya iba avanzada, el jefe del gobierno ratificaba que no se había registrado ninguna defunción en todo el país desde el inicio del nuevo año. Pedía comedimiento y sentido de la responsabilidad en los análisis e interpretaciones que del extraño suceso pudieran ser elaborados. Recordaba que no se debería excluir la posibilidad de que se tratara de una casualidad fortuita, de una alteración cósmica meramente accidental y sin continuidad, de una conjunción excepcional de coincidencias intrusas en la ecuación espacio-tiempo, pero que, por si acaso, ya se habían iniciado contactos exploratorios ante los organismos internacionales competentes para habilitar al gobierno en una acción tanto más eficaz cuanto más concertada pudiera ser. Enunciadas estas vaguedades pseudocientíficas, destinadas también a tranquilizar, por lo incomprensibles, el desbarajuste que reinaba en el país, el primer ministro concluía afirmando que el gobierno se encontraba preparado para todas las eventualidades humanamente imaginables. Decidido a encarar con valentía y con el indispensable apoyo de la ciudadanía los complejos problemas sociales, económicos, políticos y morales que la extinción definitiva de la muerte inevitablemente suscitaría, en el caso más que previsible de que llegara a confirmarse. Aceptaremos el reto de la inmortalidad del cuerpo, exclamó con tono arrebatado, si esa es la voluntad de Dios, a quien agradeceremos por siempre jamás con nuestras oraciones, que haya escogido al buen pueblo de este país como su instrumento. Significa esto, pensó el jefe del gobierno al terminar la lectura, que estamos con la soga al cuello. No se podía imaginar hasta qué punto la soga iba a apretarle. Todavía no había pasado media hora cuando, en el coche oficial que lo conducía a casa, recibió una llamada del cardenal. Buenas noches, señor primer ministro. Buenas noches, eminencia. Le telefoneo para decirle que me siento profundamente consternado. También yo, eminencia. La situación es muy grave.
la más grave de cuantas el país ha vivido hasta hoy. No se trata de eso. ¿De qué se trata entonces, Eminencia? Es deplorable desde todos los puntos de vista que, al redactar la declaración que acabo de escuchar, usted no tuviera en cuenta aquello que constituye los cimientos, la viga maestra, la piedra angular, la llave de la bóveda de nuestra santa religión. Eminencia, perdone, recelo no comprender a dónde quiere llegar. Sin muerte, óigame bien, señor primer ministro, sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección no hay iglesia. Demonios, no he entendido lo que ha dicho. Repítalo, por favor. Estaba callado. Eminencia, probablemente habrá sido alguna interferencia causada por la electricidad atmosférica, por la estática o por un problema de cobertura. El satélite a veces falla. ¿Decía usted qué? Decía lo que cualquier católico, y usted no es la excepción, tiene obligación de saber, que sin resurrección no hay iglesia. Además, ¿cómo se le metió en la cabeza que Dios podría querer su propio fin? Afirmarlo es una idea absolutamente sacrilega, tal vez la peor de las blasfemias. Eminencia, no he dicho que Dios quiera su propio fin, no con esas palabras exactas, pero admitió la posibilidad de que la inmortalidad del cuerpo resultara de la voluntad de Dios. No es necesario estar doctorado en lógica trascendental para darse cuenta de que quien dice una cosa dice la otra. Eminencia, por favor, créame, fue una simple frase de efecto destinada a impresionar, un remate del discurso, nada más. Bien sabe que la política tiene estas necesidades. También la Iglesia las tiene. Señor primer ministro, pero nosotros meditamos mucho antes de abrir la boca. No hablamos por hablar. Calculamos los efectos a distancia. Nuestra especialidad, si quiere que le dé una imagen que se comprenda mejor, es la balística. Estoy desolado, Eminencia. En su lugar yo también lo estaría. Como si estuviera calculando el tiempo que tardaría la granada en caer, el cardenal hizo una pausa. Luego, en un tono más suave, más cordial, dijo: Me gustaría saber si dio a conocer la declaración a Su Majestad antes de leerla ante los medios de comunicación social. Naturalmente, Eminencia, tratándose de un asunto de tanto melindre. ¿Y qué dice el rey? Si no es secreto de Estado. Le pareció bien. Hizo algún comentario al acabar. Estupendo, estupendo. ¿Qué es lo que dijo Su Majestad? Estupendo. ¿Quiere decirme que también blasfemó? No soy competente para formular juicios de esa naturaleza, Eminencia. Vivir con mis propios errores ya me cuesta demasiado trabajo. Tendré que hablar con el rey, recordarle que, en una situación como esta, tan confusa, tan delicada, solo la observancia fiel y sin desfallecimientos de las probadas doctrinas de nuestra Santa Madre Iglesia podrá salvar al país del pavoroso caos que se nos viene encima. Vuestra Eminencia decidirá. Está en su papel. Le preguntaré a Su Majestad qué prefiere. Si ver a la Reina Madre siempre agonizante, postrada en un lecho del que no volverá a levantarse, con el inmundo cuerpo reteniéndole indignamente el alma, o verla, por morir, triunfadora de la muerte, en la gloria eterna y resplandeciente de los cielos. Nadie dudaría la respuesta. Sí, pero al contrario de lo que se cree, no son tanto las respuestas lo que me importa, señor ministro, sino las preguntas. Obviamente me refiero a las nuestras. Fíjese cómo suelen tener al mismo tiempo un objetivo a la vista y una intención que va escondida detrás. Si las hacemos no es solo para que nos respondan lo que en ese momento necesitamos, que los interpelados escuchen de su propia boca.
es también para que se vaya preparando el camino de las futuras respuestas. Más o menos como en la política, eminencia. Así es. Pero la ventaja de la Iglesia es que, aunque a veces no lo parezca, al gestionar lo que está arriba, gobierna lo que está abajo. Hubo una nueva pausa, que el primer ministro interrumpió. Estoy casi llegando a casa, eminencia, pero, si me lo permite, todavía me gustaría exponerle una breve cuestión. Dígame, ¿qué hará la Iglesia si nunca más muere nadie? Nunca más es demasiado tiempo, incluso tratándose de la muerte, señor primer ministro. Creo que no me ha respondido, eminencia. Le devuelvo la pregunta. ¿Qué hará el Estado si no muere nadie nunca más? El Estado tratará de sobrevivir, aunque dudo mucho que lo consiga. Pero la Iglesia, señor primer ministro, está de tal manera habituada a las respuestas eternas que no puedo imaginarla dando otras, aunque la realidad las contradiga. Desde el principio no hemos hecho otra cosa que contradecir la realidad y aquí estamos. ¿Qué dirá el Papa? Si yo lo fuera, que Dios me perdone la estulta vanidad de pensarme como tal, mandaría poner en circulación una nueva tesis, la de la muerte pospuesta. Sin más explicaciones, a la Iglesia nunca se le ha pedido que explicara esto o aquello, nuestra otra especialidad. Además de la balística, ha sido neutralizar por la fe, el espíritu curioso. Buenas noches, eminencia. Hasta mañana. Si Dios quiere, señor primer ministro. Siempre si Dios quiere. Tal como están las cosas en este momento, no parece que pueda evitarlo. No se olvide, señor primer ministro, que fuera de las fronteras de nuestro país se sigue muriendo con toda normalidad, y eso es una buena señal. Cuestión de punto de vista, eminencia. Tal vez fuera nos estén mirando como un oasis, un jardín, un nuevo paraíso, o un infierno, si fueran inteligentes. Buenas noches, eminencia. Le deseo un sueño tranquilo y reparador. Buenas noches, señor primer ministro. Si la muerte decide regresar esta noche, espero que no tenga la ocurrencia de elegirlo a usted. Si la justicia en este mundo no es una palabra vana, la reina madre debería irse antes que yo. Le prometo no denunciarlo mañana ante el rey, cuando se lo agradezco. Eminencia, buenas noches, buenas noches. Eran las 3 de la madrugada cuando el cardenal tuvo que ser trasladado a todo correr al hospital con un ataque de apendicitis aguda que obligó a una inmediata intervención quirúrgica. Antes de ser succionado por el túnel de la anestesia, en ese instante veloz que precede a la pérdida total de la conciencia, pensó lo que tantos otros han pensado, que podía morir en la operación. Después recordó que tal ya no era posible y, finalmente, en un último destello de lucidez, todavía se le pasó por la mente la idea de que si, a pesar de todo, muriese de verdad, eso significaría que habría, paradójicamente, vencido a la muerte. Arrebatado por una irresistible ansia de sacrificio, iba a implorar a Dios que lo matase, pero no llegó a tiempo de poner las palabras en orden. La anestesia le ahorró el supremo sacrilegio de querer transferir los poderes de la muerte hacia un Dios más generalmente conocido como dador de vida.